Vamos a resolver el quinto laboratorio de SQL Injection. Este laboratorio no es una base de datos Oracle, o sea, puede ser cualquier otra base de datos. La aplicación tiene una función de login y la base de datos contiene una tabla que tiene las columnas usernames y password. Nosotros necesitamos determinar el nombre de esta tabla y columnas. Para resolver el laboratorio necesitamos loguearnos con el usuario administrador. Así que entramos al laboratorio y aquí está el laboratorio el cual necesitamos resolver. Vemos que tiene los filtros donde es vulnerable, ataque SQL Injection. Y bueno, probamos el guión para ver si causa un error. Y sería bien, sí. Entonces es vulnerable ataque SQL Injection. Ahora retrocedemos al flecha izquierda y tenemos que ver por qué aquí en la descripción nos recomiendan usar un ataque Union. Primero vamos a averiguar la base de datos, qué base de datos es y qué versión es. Para eso tenemos que primero ver cuántas columnas contiene la tabla de la cual estamos consultando. En este caso podemos inferir que son dos columnas, un título y una descripción. Así que colocamos comida simple, order by 2 y comentamos. Funciona entonces si hay dos columnas. Ahora probamos si hay tres columnas y no, al parecer no hay tres columnas, por eso causa un error de servidor. Bueno, vemos que hay dos columnas. Ahora vamos a usar Union Select para saber la versión de la base de datos a la cual estamos consultando. Nos vamos a la guía donde en laboratorio nos dan una hoja de guía de los comandos de SQL Injection, cómo se ejecutan, cómo se escriben. Bueno, vemos aquí decía que no es una base de datos Oracle, entonces podemos probar estas tres: Microsoft, PostgreSQL y MySQL. Microsoft y MySQL se puede obtener la versión de la misma manera, con la misma escritura. Entonces probamos, copiamos. Primero vamos a copiar estas de Microsoft y MySQL que se escriben igual. Entonces quitamos order by y escribimos union y pegamos select para ver la versión. Y como vimos anteriormente, teníamos dos columnas, entonces tenemos que poner un null porque no sabemos qué tipo de datos acepta la columna. Y null se infiere que es cualquier tipo de datos, puede ser un dato numérico, string o decimal, entre otros. Al parecer está dando un error porque puede ser que el comando, puede ser que la base de datos no sea Microsoft y MySQL, por eso no nos da la versión, nos causa un error porque esa consulta no es permitida en la base de datos que estamos consultando. Entonces probamos PostgreSQL. Solamente copiamos versión y quitamos lo de aquí. Y bueno, al parecer la base de datos es Postgres, por eso que sí funcionó. De esta forma no funcionó porque no es una base de datos Microsoft ni MySQL, por eso funcionó con esta forma, PostgreSQL. Y bueno, aquí nos debe dar
qué base de datos es y la versión. Ahora ya sabemos que es PostgreSQL, así que podemos usar esta guía como con todos los comandos de PostgreSQL. Podemos comentar con PostgreSQL. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es, como aquí nos decía en la descripción, en la base de datos contiene una tabla que tiene la columna username y password. Entonces nosotros necesitamos determinar el nombre de esta tabla y las columnas que contiene para luego devolver el contenido de la tabla y obtener los username y password de todos los usuarios. Y para resolver necesitamos loguearnos con el usuario administrator. Bueno, entonces necesitamos hacer aquí determinar el nombre de esta tabla que contiene las columnas de username y password. Para eso hay una forma. Vamos a utilizar union select. Bueno, vemos que hay dos columnas en esta tabla a la cual estamos consultando. Entonces dejamos null, quitamos version, que es para ver la versión de la base de datos. Quitamos version y colocamos table name para que en esta columna nos muestre los nombres de la tabla. Y aquí from. Y hay una tabla donde se almacenan todos los datos de la base de datos, que sería information schema.tables. Y colocamos enter. Y aquí nos muestran los nombres de las tablas. Porque lo que estamos haciendo aquí es union, es para resolver dos consultas en una sola consulta, en una sola tabla, mejor dicho. Y bueno, entonces estamos pidiendo category pets, que solamente me traiga los pets de category, y aquí están. Y union es lo que une dos consultas en una sola tabla. Entonces nos está trayendo la columna table name, que sería el nombre de la tabla. Aquí estarían todos los nombres en las tablas de information schema tables. Entonces necesitamos saber qué tabla contiene los username y los password. Podemos hacer con control F, colocar user y enter. Por lo general los PG son los que vienen por defecto, estas tablas creadas en la base de datos. Tenemos que buscar una tabla que creamos que puede contener los usernames y los passwords. Y bueno, buscamos una tabla que podría ser user, que podría contener todos los usernames y los passwords. Como es algo que diga user, por lo general se guarda así, con ese nombre, el nombre de la tabla. Y por aquí está, users. Esto podría ser el nombre de la tabla donde se almacenan los usuarios y los passwords. Copiamos. Y aquí lo que tenemos que hacer es, ahora ya no quiero obtener las tablas, ahora quiero obtener las columnas. Colocamos columns. Y aquí ya no quiero que me traigan los nombres de la tabla, como lo hizo aquí. Quiero que me traigan el nombre de las columnas.
Entonces esto nos va a traer la información de todas las columnas que existen y nos van a mostrar el nombre de la columna de cada uno. Pero yo quiero, me va a traer igual de esta manera y sería muchos tipos de información. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar con web. Quiero username, quiero que el table name sea igual a esta tabla. Entonces esto quiere decir que me va a traer los nombres de la columna, que que el nombre de la tabla sea users and cag, solamente los que el nombre de la tabla contenga este nombre, no más, para poder ver de mejor manera las columnas y no traernos muchas columnas. Y bueno, aquí nos dan nombres de las columnas. La columna funcionó. Mira, aquí nos trae que esta tabla, este nombre de la tabla contiene estas columnas: email, username, password. Entonces aquí sí se almacenan al parecer los usernames y los passwords. Ahora, como ya sabemos la columna, ya sabemos, nos podemos traer la data de esta columna, la información de estas columnas de username y password. Entonces ahora quiero que union select ya no me traiga column name, sino el nombre de esta columna, que sería copy que sería username. Y ahora en vez de null quiero que me traigan los datos de esta columna. Y aquí en vez de todito esto quiero que me traiga de mi tabla. Borramos las comillas. Y bueno, básicamente esto nos traería la columna username y password de esta tabla. Y bueno, podemos ver que ya nos devuelven la data de estas columnas, que son de esta tabla user and cag. Podemos ver que la columna username nos trae el nombre del usuario y la columna password nos trae la contraseña. Y aquí hay otro usuario y otra contraseña y otro usuario y otra contraseña. Entonces, para resolver el laboratorio nos dice aquí que necesitamos loguearnos con el usuario administrador. Lo que vamos a hacer es copiar el password del administrador. Vamos a my account y nos logueamos. User era administrator y la contraseña. Pegamos y resolvimos satisfactoriamente el laboratorio de una manera muy fácil. Y eso sería todo.